Hola amigos y amigas que visitan nuestro canal, reciban un saludo de su amigo Roberto Martínez. Hoy estamos aquí frente a una de las catedrales de la Iglesia Católica y en esta ocasión voy a hablarte acerca de la similitud que tienen los papas de la Iglesia Católica con la Iglesia de Jesucristo y los profetas. En esta ocasión voy a hablarte acerca de este tema, pero no olvides suscribirte al canal y compartir este mensaje. ¿Cuál sería una de las similitudes que tienen los papas de la Iglesia Católica con los profetas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Una de las similitudes es que al Papa de la Iglesia Católica se le llama el sumo pontífice de la Iglesia y es el hombre autorizado para delegar todas las leyes y ordenanzas de la Iglesia Católica. Este hombre llamado Papa dice que recibe la autoridad de Pedro y Pedro, teniendo las llaves, le entrega a la Iglesia Católica esas llaves y le encomienda la misión de dirigir la Iglesia de Jesucristo. Eso es lo que la Iglesia Católica alega en cuanto a su doctrina, que ellos reciben la autoridad por medio de Pedro, que fue el primer papa de la Iglesia Católica. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene a su profeta, que es el hombre vidente y revelador que recibe revelaciones para dirigir la Iglesia. Este hombre, ¿cómo recibió la autoridad? El profeta de la Iglesia de los Mormones, ¿cómo recibe la autoridad? Ya se los diré. José Smith, en la primavera de 1830, dice que ve una visión en la cual Dios y Jesucristo se le aparece y le dice que restaure la iglesia verdadera de Cristo. Luego de esto, José Smith necesitaba esa autoridad que tenía Pedro. Dios le envía a Pedro, Santiago y Juan, que eran los apóstoles originales de Jesucristo, se los envía a José Smith y José Smith recibe el sacerdocio que tenía Pedro para dirigir la iglesia por medio de la imposición de manos, que era la forma correcta en la cual se daba el sacerdocio en la antigüedad. El profeta es el sumo sacerdote de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y él es el que tiene todas las llaves del sacerdocio. Al Papa se le llama el sumo pontífice de la Iglesia Católica, haciendo mención que es el sumo sacerdote también de la Iglesia Católica. También él se otorga el derecho de decir que tiene las llaves que tuvo Pedro para dirigir la Iglesia. Ninguna religión, ninguna secta, ninguna religión derivada del catolicismo va a hablar acerca de llaves ni de sacerdocio. Solamente la Iglesia Católica y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días te habla de llaves y de autoridad para dirigir una iglesia. La Iglesia Católica, siendo antigua, ellos sabían el procedimiento que tenía que tener la iglesia verdadera para dirigir esta obra aquí en la tierra. Pero a mi parecer, la Iglesia Católica, ellos tienen mucho conocimiento ya que son una iglesia muy antigua, pero en la práctica es donde dañan la doctrina y ya no se cree la originalidad de ella por sus conceptos y sus creencias que no se basan en lo que Dios o Jesucristo estableció. Como una de ellas sería la adoración de imágenes. Eso es a mi criterio propio el decir estas cosas, pero a mi parecer no están llevando la doctrina de Jesucristo como se debía de ser, y una doctrina que no se lleva a como el Señor lo enseñó no es una doctrina verdadera. Ahora hablemos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y su profeta. La Iglesia recibe revelaciones directas de Dios por medio de su profeta, que hoy en día se llama Russell M. Nelson, el profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el hombre que tiene las llaves para dirigir la obra de salvación en esta tierra. Hablemos acerca de la investidura que usan los sacerdotes católicos.
esa es una investidura que también la usan los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, llamada garments. Ellos lo llaman de otra forma. Las monjas le llaman el hábito, y los padres y los sacerdotes también tienen su nombre para dicha ropa. Pero de este contenido quisiera recalcar de que la Iglesia Católica tiene muchas verdades que otras iglesias no las tienen. Verdades que José Smith se les reveló por medio de Dios y de Jesucristo. Se les revelaron todas estas verdades. José Smith no vivió en la época donde la Iglesia Católica supuestamente recibe el sacerdocio o las llaves por medio de Pedro, pero Jesús le dijo a José Smith que para restaurar la iglesia verdadera él tenía que tener la autoridad. En ningún libro José Smith leyó que la iglesia tenía que tener la autoridad. Dios mismo le dijo que tenía que tener la autoridad para dirigir la iglesia. José Smith no habló con ningún sacerdote ni recibió información alguna para que él supiera cómo se iba a restaurar la iglesia verdadera de Jesucristo. Porque la iglesia verdadera de Jesucristo sí existió en la antigüedad. Estaba conformada por 12 apóstoles. Jesucristo era el profeta, el que dirigía la obra. Estaba el sacerdocio, el cual Dios le dio a Jesús y Jesús se lo dio a sus discípulos. Estaban los convenios, que era lo que el Señor le enseñó a sus discípulos, la Santa Cena y todo lo demás. Pero cuando Jesús muere, se pierde la verdad y se pierde todo el concepto de la iglesia verdadera de Jesucristo. ¿Cómo José restaura este concepto de la iglesia verdadera de Jesucristo? Lo restaura porque el mismo ser que creó la iglesia, ese mismo ser se apareció a él y le dijo cómo tenía que organizar la iglesia. De otro modo, José Smith nunca hubiese podido organizar la iglesia original de Cristo. Por eso te digo, los hermanos de la Iglesia Católica tienen información que ninguna otra iglesia tiene, y ya desearan las iglesias protestantes tener esta información, pero José Smith la obtuvo directamente de Dios. José Smith restaura una iglesia perfecta, igual como la que hubo en la antigüedad. Restaura la iglesia con 12 apóstoles, recibe el sacerdocio de Pedro, Santiago y Juan, recibe las llaves de Juan el Bautista para bautizar. En una ocasión decía un sacerdote, ¿por qué Jesús no se había bautizado? Porque no había nacido, dice, el que tenía la autoridad para bautizar, que era Juan el Bautista. Juan el Bautista era el único que tenía en esa época la autoridad para bautizar, porque era descendiente de la tribu de los levitas, los cuales eran descendientes de Moisés y tenían el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio arónico, un sacerdocio perpetuo. Entonces, Juan el Bautista sí tenía la autoridad para limpiar los pecados. Es de ahí que una persona que tenga el deseo de bautizar, si se bautiza en cualquier iglesia, no puede quedar limpio de los pecados, porque el hombre que lo bautiza tiene que tener la autoridad que se llama el sacerdocio. Si no recibes el sacerdocio por linaje, lo puedes recibir por medio de la gracia, por medio de la herencia. Nosotros no somos judíos y sin embargo somos llamados el pueblo del convenio, porque nosotros fuimos adoptados por ese convenio que Jesucristo hizo en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Por eso dice Pablo que ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos. Así que ahora nosotros tenemos la capacidad de saber cuál es la iglesia verdadera de Cristo. Jesucristo restauró su iglesia. En 1830 restauró la iglesia. Le dio la autoridad a José Smith para que restaurara esta iglesia. Y le dio todos los principios y los convenios para que los hombres puedan ir a su iglesia y puedan tener ese bautismo, puedan tener la remisión de sus pecados en esta iglesia, por medio del sacerdocio que Dios dejó aquí en la tierra para que los hombres limpiaran los pecados, aquellos hombres que desearan ser limpios y nacer de nuevo. Yo sé que los convenios nos traen una aseguranza para poder llegar a la presencia de Dios. Si no hay convenios, no hay nada seguro, porque Jesús se lo dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo le dijo en Juan 3:5, ¿qué tengo que hacer yo para entrar en el reino de los cielos?
Entonces Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre por segunda vez? Y Jesucristo le dijo, no es así. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para nacer de nuevo tenemos que bautizarnos, pero por alguien que tenga la debida autoridad, que es el sacerdocio. Jesús no fue a donde ningún hombre en esa época, porque también habían iglesias en esa época. Fue directo donde Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tenía la autoridad, que era el sacerdocio. Así que te invito a que visites la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y que obtengas un bautismo verdadero que limpia los pecados por medio del sacerdocio que hay en esta iglesia. Hay personas que dicen, yo puedo ir a toda iglesia y en toda iglesia puedo encontrar a Jesucristo. En Tesalonicense dice, tened cuidado de no recibir galardón incompleto, porque puede hacer que tú puedas estar en cualquier iglesia, pero para recibir el galardón completo, el premio completo, debe estar en la iglesia verdadera donde están todos los convenios. Así que de esta forma me despido y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.